¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Son las dos grandes preguntas sin respuesta que nos hemos pasado milenios cuestionándonos. Dos de los grandes enigmas de nuestra presencia aquí, en la Tierra. A lo largo de los siglos hemos intentado buscarles una contestación a través de la religión y de otros medios, pero los misterios siguen permaneciendo entre nosotros sin cambiar, sin encontrarles todavía un sentido. En busca de aproximarme a un enclave donde los muertos aconsejan a los vivos, me acerco a un lugar único en toda España, donde hay muchas más preguntas sin contestación. Como te ves, yo me vi. Como me ves, te verás. Todo acaba en esto aquí. Piensa en mí y no pecarás. La vida y la muerte son los dos grandes temas sobre los que el ser humano ha reflexionado a lo largo de toda su existencia. Y esas reflexiones han traído consigo muchos misterios. En busca de estos misterios voy a investigar todavía más aquí, en Bamba y en su osario. El osario de Bamba es único en España. En él podemos encontrar más de 2000 restos humanos, de hombres, mujeres y niños, que no sabemos cómo han llegado allí. Están recopilados desde la Alta Edad Media. No se sabe exactamente de dónde vienen. Hubo una teoría que es insostenible, que dice que venía de los sacerdotes del lugar, de los monjes, pero es imposible ya que es un monasterio pequeño y no podría aglutinar tantos. O quizá a que esta zona fuera asolada por algún tipo de enfermedad y por eso tenemos esta cantidad de restos en este osario. La energía que se encuentra no suele ser muy buena, es una energía de dolor, es una energía de gente que quizás no ha llegado a hacer lo que tenía que hacer, porque suelen ser restos de gente que ni siquiera ha tenido un enterramiento como Dios manda. Los restos que podemos encontrar en Bamba son de origen desconocido y nos lleva a hacernos varias preguntas. ¿Por qué están allí? ¿Ocurrió algún hecho en esta zona? ¿Quién son estas personas? Esos espíritus, por llamarlo de alguna forma, o esas energías quedan como pegadas a ese osario o a esos huesos que no han recibido, por norma general, como cuentan muchas veces las leyendas, ese enterramiento digno. Ni siquiera se ha reconocido el nombre de las personas que están ahí enterradas. En cuanto cruzas la puerta al osario, te sientes diferente. Es como si de verdad te sintieras vivo. Al mirar todos esos restos de lo que una vez fueron personas, es como si ellas te dijeran: aprovecha el momento que estás viviendo, porque todo lo que queda es efímero. Lo más llamativo de este lugar ya comienza con su nombre. Aunque se pronuncia como si fuera una B, lo cierto es que Bamba se escribe con W. De hecho, es el único municipio de toda España que tiene esa letra en su nombre. ¿Qué le lleva a un pueblo de la provincia de Valladolid a tener un nombre tan exótico? Según tengo entendido, este lugar se llamaba Gérticos hasta el año 672. ¿Por qué cambió de nombre? El descubrir este misterio será una de mis primeras tareas aquí. Lo que está claro es que la historia de este lugar se remonta a hace muchos siglos y cuanto más nos remontamos en el pasado, más preguntas surgen al respecto del mismo. Los Montes Torozos han sido testigos de ese legendario pasado visigótico y mozárabe. ¿Qué habrán visto durante este tiempo? En el valle de Ontanija, en la provincia de Valladolid, se encuentra el pueblo de Bamba. Esta localidad, la única de España cuyo nombre empieza por la W, toma su nombre del rey visigodo Bamba o Wamba. En este lugar murió el rey visigodo Recesvinto en el año 672 y será en este mismo lugar donde el próximo rey visigodo Bamba será proclamado. Está en los Montes Torozos y, curiosamente, está muy cerquita de Villanubla, donde está el famoso aeropuerto de Valladolid. Pero si algo hay que destacar de este precioso enclave de poco más de 300 habitantes, es su iglesia, la iglesia de Santa María. Esta iglesia es un claro ejemplo del románico mozárabe, como podemos ver en su arco de medio punto y en su tímpano decorado. Además de ellos, esta iglesia ha sido testigo de gran parte de la historia
de este pueblo, y eso es porque estamos ante una de las iglesias más antiguas de toda la provincia de Valladolid, aunque la razón por la que estoy hoy aquí es descubrir más a fondo su osario. Más adelante me adentraré en ella, pero antes quiero descubrir más sobre la historia de este pueblo y también conocer si su nombre tiene relación con algún hecho o personaje histórico. Para ello voy a charlar con una de las personas que más y mejor conoce este lugar. ¿Cuáles son los orígenes de esta población? ¿Cuál es la primera noticia que tenemos de Bamba? Sabemos que hubo asentamiento romano, quizá pudo haberlo habido previamente, habrá que constatarlo arqueológicamente. Sabemos que hubo hábitat de época visigoda, sabemos que en el siglo X ya vivía gente por aquí, o sea que desde época romana, de forma continuada, fue un lugar ya habitado. ¿Quiénes fueron los visigodos y qué relación tienen con esta villa? Bueno, Bamba fue considerado ya en época medieval uno de los últimos grandes reyes visigodos, y eso tenía su trasfondo, claro. Los godos pues, procedían, se dice que del norte de Europa, de Escandinavia, se recorrieron gran parte de Europa y después pasaron a Hispania, donde acabaron por fundar el reino visigodo de Toledo. Justo antes de Bamba hubo uno de los reyes más importantes de esta civilización visigoda, ¿no? Sí, el antecesor de Bamba fue Recesvinto. Recesvinto reinó y de hecho esta población que hoy se llama Bamba anteriormente se llamaba Gérticos. Y la Gérticos visigoda pertenecía al patrimonio personal de Recesvinto. Quizá pasó a sus manos, a través de su padre, que también reinó, su padre Chindasvinto. Así pues, Recesvinto, su familia quizá, tenía posesiones por estas tierras y una de ellas habría sido esta, la Gérticos visigoda, el lugar de su fallecimiento, claro. O sea, ¿en este lugar fue donde murió Recesvinto? Sí. En Gérticos se dice que el 1 de septiembre del 672 muere Recesvinto y a continuación esa corte palatina que lo acompaña lo que hizo es designar sucesor y el elegido pues fue Bamba. ¿Cómo fue el reinado de Bamba? Se consideró que después de él vino una decadencia, hubo otros reyes después de Bamba. De hecho, su reinado abarca entre el 672 y el 680 y unos 30 años después, 711, la invasión musulmana, ¿no? El final del reino de Toledo. ¿Por qué fue importante el reinado de Bamba? Pues en parte porque también se conocía mucho sobre su reinado. De hecho, en la Alta Edad Media se conocía mucho sobre su vida. Y también se conocía mucho sobre algo que tuvo que afrontar al comienzo de su reinado, que es una rebelión. Y como la afrontó ahí con bastante contundencia, pues se le consideró un buen rey. ¿En qué momento se decide cambiar ese nombre de Gérticos por el de aquel rey visigodo? Sí que sabemos que debido a esa condición de último gran rey de Bamba, pues el nombre de la Gérticos visigoda, que habría sido este lugar, pues cambió al de Bamba, ¿no? En reconocimiento a su reinado, algo que fue reconocido años después. Y durante el tiempo, después de haber vivido ese esplendor, por así decirlo, en la época visigoda, ¿qué ocurre con esta villa? Bueno, pues tuvo sus momentos de esplendor, digamos, al menos simbólicamente hablando. A comienzos del siglo X, un obispo, Frunimio, manda a construir aquí un monasterio y además lo convierte en sede episcopal. Y luego esa iglesia del X fue transformada ya en época románica pues, por otros personajes también bastante famosos, ¿no? Una orden militar, la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén. Y ellos en realidad son quienes más tiempo han estado aquí, 700 años. Y tras esa desamortización de Mendizábal, ¿qué ocurre? ¿Entra en decadencia? Claro, hay que tener en cuenta también que el siglo XVIII fue una época de decadencia ya de la orden, ¿no? Sí que ser comendador de un sitio como este era un cargo apetecible porque conllevaba muchas rentas, una buena vida. Y entonces lo que ocurrió es que se disputaban los cargos, sobre todo la aristocracia, la nobleza, y finalmente pues con la desamortización pues fue un poco la puntilla para el abandono del convento y con el tiempo pues quedó la iglesia como parroquia. Esta es la parroquia del pueblo, claro, es la única iglesia que hay aquí. Por lo que estoy pudiendo comprobar, Bamba es un lugar con mucha historia y generalmente toda esa historia crea leyendas. ¿Existe alguna relacionada con este lugar? Pues hay varios espacios que son realmente bastante vistosos y pudieron haber simbolizado pues también motivos simbólicamente relevantes, ¿no? Hay una columna con una bóveda de arista que se pensó o se interpretó como una especie de representación de una palmera
La palmera, la representación del árbol de la vida, o sea que un lugar bastante llamativo, ¿no? Y luego hay otro espacio también pues más vistoso si cabe aún, ¿no? El osario, la capilla de ánimas, esos cientos de huesos ahí apilados, ese caos ordenado que también da pie para darle vueltas ahí a las ánimas, las benditas ánimas del purgatorio. Por lo que compruebo, esta villa es maravillosa en el sentido de la historia y la simbología que tiene. Por eso voy a seguir investigando más sobre ella. Sin duda, la propia historia del rey Bamba es fascinante, casi tanto como que en su legado cuente con un pueblo aquí, en plena provincia de Valladolid. Bamba fue nombrado rey por la fuerza tras morir su predecesor Recesvinto. No quería el cargo y, de hecho, nunca lo pidió. Era un hombre mayor en el crepúsculo de sus días y sabía que esa era la principal razón por la que lo habían elegido. Pensaban que sería un monarca débil, sin embargo, durante su reinado tuvo que sofocar importantes rebeliones. Los nobles se sublevaron contra él, intentando así terminar con su mandato al poco tiempo de que éste comenzara. Pero luchó fervientemente junto con aquellos que le apoyaron, terminando así con esas revueltas y convirtiéndose en un auténtico líder. A pesar de que en un comienzo nadie confiaba en todas las capacidades que Bamba podía tener como rey debido a la avanzada edad que poseía, al final, por su valentía y las buenas decisiones políticas y económicas que tomó a lo largo de su mandato, se ganó el favor tanto del pueblo como de la mayoría de los nobles. Por todo esto, la historia le recuerda como lo que fue, el último gran rey de los visigodos. Un monarca atípico que luchó contra todas las adversidades en los últimos años de su vida, a pesar de que él no hubiera pedido todas esas responsabilidades que se le dieron. Un ejemplo de soberano como pocos ha tenido la humanidad desde sus orígenes. La iglesia de Santa María de Bamba es una construcción de un origen tan antiguo que impresiona solo con mirarla. Tiene ese aura misteriosa de un edificio de otros tiempos, de un superviviente a los siglos y a las civilizaciones. ¿Qué personas se encargaron de construir esta iglesia y sus reformas durante el paso de los siglos? ¿Qué fue de sus vidas? El llegar aquí y contemplar su legado me hace realizarme esas preguntas y me fascina pensar en qué fue de ellos. Aunque es un ejemplo interesante de arquitectura mozárabe, lo cierto es que sirve mejor como uno de arquitectura visigoda o incluso asturiana, lo cual hace de ella un lugar más fascinante aún porque nos muestra todas las culturas que han pasado por aquí. Y aunque la razón de mi investigación hoy aquí sea el osario, lo cierto es que conforme he ido investigando más y más sobre la historia de esta iglesia, más me estoy interesando por todos los detalles. De hecho, aunque sea tan enigmática por fuera, su interior es aún más misterioso y apasionante, como podré comprobar. Tengo ante mí una auténtica joya y no puedo por menos que sentirme hechizado por su magia. Pero, ¿qué misterios guarda esta iglesia? ¿Qué restos de otras civilizaciones que han pasado por aquí alberga en su interior? Para conocer la respuesta a esta y a otras preguntas, voy a hablar con Carmen, que conoce este lugar como nadie. La iglesia de Santa María de Bamba es una iglesia románica que tiene tintes mozárabes. Cuenta con 3 naves, separadas por pilares cuyos capiteles están decorados con imágenes de la vida cotidiana. Es curioso que nada más entrar en lo que es la portada de la iglesia, nos encontramos con un arco de medio punto, donde en las arquivoltas podríamos encontrar 2 caras que flanquean, que parece que nos están mirando
de una forma bastante tenebrosa. En el interior de la iglesia, el visitante queda anestesiado por la penumbra. Esta penumbra solo está rota por los dos vanos que se encuentran en las capillas laterales. Este juego de luces y sombras convierte este lugar en un enclave mágico, destinado a la oración con Dios. ¿Qué hace especial a esta iglesia de Santa María de Bamba? Porque en su día fue un monasterio. De ser monasterio luego se transformó en lo que es hoy en día la iglesia parroquial. Su estilo original fue en un principio visigodo, después ya fue mozárabe y luego románico y gótico. Y de aquellos orígenes visigodos, ¿cuáles permanecen todavía a día de hoy en la iglesia? Según estudios arqueológicos, los cimientos de la zona mozárabe serían visigodos y la cabecera también podría ser visigoda. A mayores hay otros estilos de los que me has hablado. ¿Qué características podemos observar de esos estilos aquí en la iglesia? Podemos observar lo que son unos frescos originales, luego unos capiteles que también son muy peculiares y tenemos una pila de agua bendita que es la pieza más antigua que tenemos en el templo, que es romana. Por lo que tengo entendido, también hay vestigios, detalles que nos invitan a pensar que algunos pueblos del norte llegaron a influenciar de alguna manera en la construcción de esta iglesia, ¿no? Pues yo creo que sí, porque tenemos una cruz de la Victoria, lo que significaría que los pueblos asturleoneses también influirían a lo mejor en la construcción de este templo. Interesante, porque al final hay mucha simbología de muchas épocas en el mismo lugar, ¿no? Pues sí, por eso este templo es tan importante. El interior de esta iglesia es increíble, además es como que se juntan simbologías y obras de arte de muchas épocas diferentes, ¿no? Comenzamos con lo que sería la cabecera, que en un principio fue visigoda. Luego tenemos esta parte de aquí, que es la parte mozárabe, para mí es la parte como más importante. Y luego tenemos una ampliación, que sería a partir de aquí, ya tendríamos lo que es el final del románico y el principio del gótico. Y centrándonos en la época visigoda, ¿qué obras podemos encontrar? Porque estoy observando ahí una especie de anillos, ¿no? El valor que tienen esas pinturas es que estamos viendo pintura original del siglo X. Sobre ella, bueno, pues hay diferentes teorías. Una de ellas dicen que podría estar interpretando lo que es la doctrina mística de la Cábala. ¿Por qué esta teoría? Porque en sí, aunque hoy en día solo podemos observar 8 medallones más o menos, en la parte central iría otro medallón. Y la doctrina mística de la Cábala se representa en 9 medallones. Y a mayores en esa zona hay más detalles históricos, ¿no? Como por ejemplo esos capiteles que estoy viendo desde aquí. Sí, tenemos los capiteles mozárabes y en muy buen estado de conservación, que serían de ornamentación vegetal como palmeras, y abajo sería como pequeños pétalos. Por lo que veo, toda esta parte está un poco relacionada con la naturaleza y a mayores hay una simbología de pueblos del norte, ¿verdad? Lo que hemos dicho anteriormente, ahí tenemos lo que sería la Cruz de la Victoria, que es símbolo de la parte asturiana. Viajando en el tiempo desde esta cabecera mozárabe, ya nos encontramos con una zona un poco más alta, más colosal, ¿no? Y mucho más detallada. Sí, porque aquí ya comenzamos la ampliación. Ya dejamos lo que sería la parte mozárabe, más pequeñita, y aquí ya comenzamos la parte románica y gótica. Aquí luego pues también tenemos capiteles que simbolizan los oficios, aquí la creación. Por lo que estoy pudiendo comprobar, hay 2 altares funerarios a mayores del capitel que nos habla de ese peso de las ánimas. Estamos en un lugar donde la muerte tiene una importancia bastante grande, ¿no? Pues sí, además aquí, aparte de estos 2 altares funerarios, luego tenemos lo que es el osario. El osario es la razón principal por la que yo he venido aquí. Pero antes de hablar contigo en ese lugar tan misterioso, quiero conocer cada uno de los detalles que hacen de esta iglesia de Bamba un lugar único.
Después de lo que me ha contado Carmen, he podido descubrir que la iglesia de Santa María de Bamba está repleta de rincones mágicos llenos de detalles históricos y misteriosos que quiero conocer en profundidad. He decidido comenzar mi inmersión aquí, en la iglesia, visitando uno de los rincones más interesantes que tiene. Aquí tenemos una serie de pinturas murales que se conservan perfectamente y en las que podemos todavía vislumbrar algunas palabras en latín. Toda esta parte pertenece a la cabecera mozárabe, esa parte más antigua que tiene la iglesia. Y justo al lado de esta estancia tenemos el que para mí es uno de los emplazamientos con más encanto de toda la construcción. Es la que llaman la palmera. Es una columna, según cuentan sobre ella, hay una leyenda que afirma que tiene propiedades curativas. De hecho, su estado está tan deteriorado porque durante siglos ha habido muchas personas que venían hasta aquí simplemente por el mero hecho de abrazarse a ella para curar cualquier mal, cualquier enfermedad que tuvieran. Además de esa famosa y enigmática palmera, las naves laterales de la iglesia esconden otros misterios de tiempos pasados guardados bajo llave, reflejos de aquellos que pasaron más de 700 años en este lugar. En esta habitación de la propia iglesia nos encontramos con una de las piezas más únicas que tiene todo este recinto y es esta pila bautismal del siglo XIII. Justo un siglo después se construiría la bóveda de crucería bajo la que nos encontramos ahora mismo. Y es en esa bóveda de crucería donde hay un detalle fascinante. En ella, justo en el punto en el que se encuentran los arcos, existe una cruz. Esa cruz pertenecía a la Orden de los Caballeros Hospitalarios y también la podemos encontrar reflejada por dos partes en este mismo banco. Santa María de Bamba es una iglesia repleta de detalles, de historia, por todas partes. Y esos misterios que generan son lo más fascinante de esta investigación. Me encuentro ante un fresco del siglo XV en el que se nos muestra la escena de la visitación, ese momento en el que la Virgen María lleva a cabo la visita a su prima Isabel. Nos encontramos ante un altar funerario. Aquí hubo una persona enterrada y esa persona tendría una conexión directa con la Orden de los Caballeros Hospitalarios. ¿Cómo podemos saber eso? Simplemente hay que fijarse en los detalles. El primero de esos detalles es este escudo ajedrezado que podemos encontrarnos en uno de los capiteles de las pequeñas columnas que rodean esta obra. Y el segundo detalle es el hecho de que Isabel fue la madre de San Juan Bautista y este fue el patrón de dicha orden. Razón de más para pensar y afirmar que en este lugar uno de los miembros de aquella orden permaneció enterrado durante mucho tiempo. Es fascinante comprobar cómo se fusionan tantos siglos en cada paso que camino por el templo. Viajo a través de todas estas épocas siendo testigo del legado que cada una ha dejado aquí. Una de las obras más importantes que tiene esta iglesia es este retablo hispano-flamenco del siglo XVI. Lo más llamativo es que esta obra se encuentra ubicada en lo que sería un altar funerario, y es que aquí fueron enterrados los padres y los hijos de una importante familia noble de la época. Lo más llamativo lo podemos encontrar en el propio retablo,
que está repleto de detalles. Hay uno en especial que ha llamado mi atención, y es que aquí se cuenta la historia de Santa Catalina de Alejandría, una mujer adelantada a su tiempo y, de hecho, debido a esa razón, fue ejecutada en la rueda, y por eso aparece agarrando esa rueda con la que fue torturada. Cuentan que ella no llegó a morir por esa tortura y, de hecho, tuvieron que decapitarla, razón por la cual posee la espada en la otra mano. Otro detalle sobre Santa Catalina de Alejandría es que se encuentra pisando la cabeza de aquellos hombres que se encargaron de ejecutarla. Como podemos observar, Bamba y su iglesia son un lugar mágico. Esta es la pieza más antigua de toda la iglesia de Bamba. Nos encontramos con la parte superior de una columna que está datada del siglo VI, finales del siglo V. Es la parte superior, el capitel de estilo bizantino, que se reconvirtió con el paso del tiempo y pasó a tener otra función. Esa función hoy en día es la de albergar en ella agua bendita. Pero según cuentan las personas que habitan en este lugar, ese agua bendita tan solo dura unos días, ya que probablemente por el carácter poroso del alabastro, ese agua se funde en uno con la propia columna. Y hablando de columnas y de capiteles, por la iglesia tenemos otros posteriores ya, de siglos después, que son los románicos, y hay uno en el que me quiero detener. Ese capitel trata sobre el momento en el que ángeles y demonios llevan a cabo el peso de las almas de las personas que terminan sus vidas. Es fascinante ver esa relación de la muerte con esta iglesia, y es que la muerte está por todas partes. Es algo más normal de lo que pensamos. Y aquí, en Bamba, está a la orden del día. Para concluir esta travesía a través del tiempo, voy a la parte más antigua de la iglesia, cruzando esos arcos que sustentan toda su historia. Las paredes de este templo en el pasado, al igual que las de muchos otros templos, estuvieron policromadas, estaban pintadas de diferentes colores. Algunos restos de aquellos colores han llegado hasta nuestros días. Podemos distinguir esta cruz griega situada justo en el medio. Esto estaría dispuesto justo en la parte de detrás del altar y parecería una especie de tapiz rodeado con esa cenefa de rombos tan característica. Aparte de lo que me ha comentado Carmen sobre los símbolos de los medallones, creo que este es un lugar muy especial para terminar mi inmersión aquí dentro de la iglesia. Voy a continuar investigando aún más. Actualmente los osarios son nichos en los que se guardan los restos del difunto, después de que haya pasado el tiempo legal necesario para la exhumación del cadáver. Pero todo esto tiene una tradición prácticamente milenaria. Nos tendríamos que remontar al siglo I a.C., donde el pueblo judío ya empezó a usar estos osarios. Se cree que algunas costumbres judías tenían una relación entre guardar los restos de sus seres queridos y el día del juicio final. Siempre hacían la estructura principalmente de cabeza y fémur encajados, puesto que los huesos más pequeñitos iban abajo y son huesos que se descomponen muy rápidamente con el paso del tiempo. Lo último que queda siempre es la cabeza y el fémur. Como hemos dicho, los osarios normalmente son pequeños recipientes donde se guardan los restos del difunto, pero existen grandes, incluso gigantes osarios por todo el mundo. Podemos destacar algunos de Francia, Serbia o Jerusalén. Por eso, el osario de Bamba tiene tanta importancia en España. Este osario
sobrecoge solo con entrar aquí dentro. Es el osario más grande de España y el que más restos tiene, entre unos 2.500 a 3.000 restos hoy en día. Pero en su día, esta capilla, sus restos se hicieron bóveda. No tenemos fotos, pero tenemos el testimonio de la gente mayor que lo conoció. ¿Y qué ocurrió con todos esos restos? Porque a día de hoy yo no veo tantos, no se contabilizan, yo creo que ni la mitad de los que había, ¿no? Más o menos tendremos un 50%. Se dice, y cuenta la gente mayor, que el doctor Gregorio Marañón se llevó unos 3 camiones. Por eso hoy en día estos restos están catalogados, y están catalogados entre el siglo XIII hasta el XVII. A partir del XVII ya no tenemos restos. Siendo de esos siglos, entonces, ¿pertenecerían estos huesos a esos monjes que vivieron aquí? No, habrá monjes también, pero en general son gentes del lugar. Se dice que en aquella época los enterramientos se solían hacer alrededor de los monasterios, entonces, por falta de espacio, ¿qué es lo que hacían los frailes? Reutilizaban las fosas y los restos que sacaban de esas fosas les ponían aquí. Por eso hoy en día te puedes encontrar con cráneos tanto de mujeres, de hombres y de niños, es decir, gentes del lugar o gentes de la encomienda también. Habiendo tantos cráneos como hay, ¿cómo sabemos si pertenecieron a un hombre o a una mujer? El del hombre, en la calavera, sobresale lo que es la parte de las cejas y en cambio la mujer es completamente plana. Entonces se diferencia muy bien. ¿Cómo ha podido sobrevivir después de tanto tiempo así de bien conservado este osario? Puede ser un misterio porque aquí la verdad es que no hacemos nada para su conservación. Lo único que tenemos la ventaja que estamos en una bóveda de piedra y la temperatura más o menos es constante, no entra el aire y eso es lo que hace que se conserven tan bien y durante tantos siglos los restos. Yo tenía entendido que había una inscripción en esta bóveda, pero por más que miro, no la encuentro en ninguna parte. Sí, tienes razón. En su día hubo una inscripción que decía: como te ves, yo me vi, como me ves, te verás. Todo acaba en esto aquí, piénsalo y no pecarás. Nos hace un poco reflexionar lo que es la vida y la muerte. En un lugar, además, donde la muerte se presenta ante nosotros de una manera tan cruda y tan literal, ¿no? Sí, aquí en su día también decían que los frailes las misas de ánimas las decían en este lugar, por eso había ese epitafio, que es lo que hacía reflexionar sobre la vida y la muerte. Carmen, muchas gracias por todo lo que me has contado. Este osario de Bamba es un lugar que te llega al alma. En lugares como estos, con tanta vida pasada, que albergan tantas obras y testimonios de las personas que vivieron aquí antes que nosotros, las energías tienden a ser muy potentes. Quizás, solo quizás, pueda lograr contemplar a alguna de ellas con mi cámara. ¿Qué mejor lugar para comenzar mi barrido fotográfico por la iglesia de Santa María de Bamba que justo en un territorio que está anexo al propio edificio? Aquí podemos encontrar 3 tumbas diferentes, 3 historias diferentes y una leyenda respecto a la que está cubierta. Según se cuenta, el propio rey Recesvinto sería quien residió, ya muerto, en su interior. La otra leyenda afirma que el sarcófago original de este rey residiría a día de hoy en el Museo Arqueológico de Valladolid. Estas 2 tumbas que están abiertas, a pesar de ser parecidas, son bastante diferentes. Ambas pertenecieron a 2 personas pertenecientes a la nobleza. Sin embargo, hay una diferencia notable en su interior, y es que, como podemos observar en este sarcófago de aquí, la parte de la cabeza estaría amparada. ¿Por qué se producía esto? Para que, después de muerto, el noble no moviera su cabeza
y el día del juicio final pudiera erguirse de nuevo el día de la resurrección de los muertos. Aquí quiero comenzar mi barrido fotográfico en este emplazamiento tan mágico y tan repleto de historia. ¿Cuántas personas habrán estado por aquí a lo largo de los siglos? ¿Qué experiencias vivieron en un lugar así? El pensar siempre en la vida y en la muerte hace que reflexione sobre el pasado y sobre el momento en el que me encuentro, y en este caso, haciendo el barrido fotográfico, en si esa vida y esa muerte podrían ser uno y materializarse en alguna de las fotos. A cada foto que saco, a cada paso que doy dentro de esta iglesia de Santa María de Bamba, descubro más y más detalles diferentes de la historia. Me siento como viajando en diferentes tiempos a la vez. Tan pronto me encuentro en plena época visigoda como paso a la época renacentista. Esta iglesia es como una especie de máquina del tiempo que nos transporta instantáneamente a tantas diferentes épocas que es todo un viaje para los sentidos y también para la imaginación. Espero que en alguna de las fotografías pueda capturar la esencia de este lugar. Es un enclave tan mágico, pero a la vez tan solemne, que hace que se le pongan a uno los pelos de punta. El mirar los restos de lo que todos somos en esencia te hace replantear muchas cosas al respecto de la vida. Este es un lugar que te incita a reflexionar, a pensar sobre lo efímero de todo y sobre la trascendencia que tienen nuestros actos en la historia. En la antigüedad, la muerte era un tema de la vida cotidiana, a diferencia de la actualidad, que es considerado como un tema tabú. Desde las culturas mesopotámicas y egipcias nos encontramos con un tratamiento de la muerte en el que el alma no moría, sino que pasaba a otro lugar, a otra dimensión. Esa naturalidad y esa cercanía hacia la muerte se evidencia en que los cementerios se construyan dentro de las propias ciudades, normalmente situados cerca de las iglesias o monasterios, como ese simbolismo de poder estar cerca de Dios a la hora de la muerte. Evidentemente, el cristianismo cogió estos restos de las culturas paganas y ya estaríamos hablando de un cielo o un infierno. Actualmente, al menos en las sociedades occidentales, todos estos rituales se han simplificado bastante. Al entrar en este lugar, el alma y el corazón se sobrecogen de una manera única, como lo es el mirar a la muerte a los ojos. Aquí, en cuanto ves los restos de todas estas personas, te replanteas de una manera bastante profunda la vida y los devenires de la misma. Es como si estas personas estuvieran mirándote, preguntándote si estás aprovechando el tiempo que se te ha dado en esta vida. Es como si te sintieras evaluado en los actos que realizas que te han llevado hasta aquí, para preguntarte qué será de los que vienen después. Y pensando en ese pasado, en ese presente y en ese futuro que todavía no existe, voy a quedarme un tiempo reflexionando, siendo observado por estas más de 2000 personas y sus restos que aquí residen. ¿Tiene algún sentido lo que hacemos en nuestras vidas? ¿Por qué damos tanta importancia a cosas que no la tienen si las miramos en perspectiva? Mis pensamientos no paran de elaborar preguntas sin respuesta mientras imagino las posibles vidas que llevaron los que una vez fueron personas y cuyos restos tengo delante de mí. Lugares como este, que te invitan a reflexionar, a pensar sobre la vida, sobre la muerte, creo que son necesarios, al menos para mí, para mi vida, para mi día a día, para poder intentar llevar los pensamientos y los sentimientos más allá de lo que estamos acostumbrados. Y en un lugar tan especial, con tantas energías
con tanto misterio y sobre todo con tanta historia, quiero comenzar la que va a ser la última prueba aquí en mi investigación en Bamba. Voy a dejar la primera de las 4 cámaras que colocaré en diversos emplazamientos de todo este enclave. Aquí comienza la última prueba. Recorro de nuevo la iglesia eligiendo con cuidado dónde colocar las 3 cámaras restantes, una en la que poder ver el templo, otra en el rincón de la gran pila bautismal y los símbolos de la orden hospitalaria, y la última, por supuesto, en la que poder ver la misteriosa palmera que tanta leyenda posee. Estoy más de 1 hora contemplando las cámaras. Tras ese tiempo, y como cabía esperar, nada se presentó ante ellas. Aún así, todavía tenemos que comprobar las fotografías del barrido. Aunque las imágenes consiguen captar la esencia de todos los lugares que he visitado durante mi investigación, lo cierto es que no muestran nada más allá. Pero me quedo con las sensaciones que todo este enclave me ha producido. Está claro que el concepto que tengamos de la muerte es algo muy personal, pero también viene dado por la sociedad en la que vivimos. Y es por eso que cuando se tiene una experiencia cercana a la muerte, la palpamos, la sentimos de otra manera. En cierto modo, eso es lo que pasa cuando entramos en este osario, como si las almas de todas las personas que residen allí te miraran y te dijeran: la vida es mucho más corta de lo que piensas. Las energías que encontramos en un osario suelen ser energías pues, de tristeza, energías negativas, densas, por llamarlas de alguna forma, porque son sitios donde tiraban huesos de personas que ni se les ha hecho un entierro, ni siquiera se les han reconocido, han podido morir de una forma muy desagradable. Entonces, todas esas energías quedan ahí, en ese sitio. A pesar de la cantidad de restos humanos que hay sin identificar, debemos alejarnos de cualquier fenómeno paranormal que aquí nunca ha sucedido. Y es que lo que de verdad hace especial al osario de Bamba son las emociones que despierta dentro de nuestro interior. Y con todas ellas son con las que me quedo yo al terminar esta investigación. Castilla y León está repleto de lugares únicos y llenos de historia, como lo es este pueblo de Bamba. Aquí, donde he podido contemplar frente a mí uno de los osarios visitables más grandes de nuestro país, puedo afirmar que he sentido cómo cambiaba mi visión sobre la vida y el concepto de la muerte. El llegar a esta iglesia de Santa María de Bamba y contemplar tantos siglos de historia, tantas obras de diferentes civilizaciones, tantos restos de vidas pasadas, hacen que las reflexiones que me han provocado hayan significado más para mí que el poder encontrar cualquier prueba palpable sobre algo paranormal. Por esa razón y por todos esos misterios y leyendas que he descubierto, creo que Bamba será para siempre un lugar que guardaré en mis pensamientos.